Hola amigos y bienvenidos a la edición de hoy de Apologética con Marta. En las últimas décadas hemos visto un incremento de programas televisivos, de libros y documentales sensacionales referente a la posible existencia de ovnis, conocidos como objetos voladores no identificados, o de los extraterrestres. ¿Por qué estas visiones en el cielo que no tienen explicación importan en cuanto a su relación con el ámbito espiritual? Desde el momento que el hombre tiene capacidad para razonar, el hombre siempre ha intentado llenar ese vacío espiritual dentro de su alma, y el fenómeno de los ovnis provee cierto material para algunas personas intentar llenar ese vacío espiritual. El estudio de los ovnis es muy complejo y extenso, y el problema se multiplica cuando se mezcla con teorías conspiradoras de visiones, de engaños, de reportes sensacionales de parte de los medios de comunicación, de mutilaciones de animales, del Triángulo de las Bermudas, del Área 51, de interpretaciones de dibujos de la antigüedad y de círculos en los cultivos de Inglaterra. Desde los 1970 ha habido un incremento en el interés de los ovnis y en cultos que creen que existe vida en otros planetas. A través del tiempo han aparecido noticias de tragedias relacionadas con cultos de ovnis, que hacen la primera plana de muchos periódicos. Pero una vez que se va la emoción, la gente se olvida hasta que sucede la próxima tragedia que les llama nuevamente la atención. El señor Marshall Applewhite era un practicante del ocultismo que creía que había venido de otro planeta. Applewhite y su compañera Bonnie Lou Trustel Nettles establecieron una religión basada en los ovnis y se cambiaron los nombres a Bo y a Pip y se consideraron pastores del pueblo de Dios. Estos pastores creían que seres extraterrestres regularmente los visitaban y se comunicaban con ellos. En un periodo de 20 años, su influencia aumentó y añadieron un número fluctuante de seguidores. Mientras otros grupos relacionados con los ovnis se han mantenido desapercibidos, Applewhite y Nettles parecían disfrutar de toda la atención de los medios de comunicación. Ellos viajaron y dieron conferencias en colegios y en universidades. Vinieron a ser los sujetos en un libro que los identificó como los dos testigos del libro de Apocalipsis en el capítulo 11 y fueron los protagonistas de un drama de televisión en NBC. Aunque el grupo de Applewhite era considerado raro y como fanatismo religioso, no aparentaban presentar ningún peligro. Pero en marzo 26 del 97, 39 miembros de su culto, conocido como Heaven's Gate, o el portal del cielo, decidieron cometer suicidio en masa. El propósito era despojarse de su recipiente terrenal, o sea, de sus cuerpos, para viajar en una nave espacial que supuestamente seguía detrás al cometa Hale-Bopp. ¿Y qué sucedió? Vemos que de momento todas las ramas de los medios de comunicación querían respuestas sociológicas, psicológicas y teológicas referente a movimientos cultistas, en un esfuerzo de traer sanidad a lo que obviamente representa una gran locura. Pero no pasó mucho tiempo luego de este suicidio en masa, cuando en menos de 2 meses, en mayo 6 del 1997, los miembros de comunicación estaban nuevamente atónitos de escuchar que 2 de los 3 miembros sobrevivientes del grupo intentaron suicidio para poder reunirse con sus compañeros que ya estaban muertos. No solo los medios de comunicación tenían problema en explicar esta mentalidad ocultista de suicidio, sino también el público en general estaba en una gran confusión
intentando explicar qué le estaba pasando por la mente a estos individuos. Claramente podemos ver que las ideas y la fe en las ideas tienen consecuencias. En el caso de este culto de los ovnis, las consecuencias de sus ideas probaron ser mortales para sus seguidores. El único miembro que sobrevivió el culto portal del cielo fue el señor Rio DiAngelo, quien hizo el descubrimiento inicial del suicidio en masa en una mansión alquilada en Rancho Santa Fe, en California. Él rechazó hablar con los medios de comunicación hasta el año 2002, que fue el 5º aniversario de este evento tan trágico. DiAngelo otorgó una entrevista con un reportero de San Diego y que proveyó de un entendimiento un poco más profundo de la manera de pensar que tiene un miembro de un culto basado en ovnis y quien mantuvo su fe en Applewhite, aún después de la tragedia que Applewhite provocó. Lo que salió a relucir de la entrevista es el hecho de cómo, para algunas personas, las experiencias personales toman un precedente sobre explicaciones lógicas, en donde una fe ciega desafía el razonamiento. La lógica fue suspendida o borrada del panorama mental. El razonamiento estaba oscurecido y la fe ciega en Applewhite y en su ideología los llevó a una fe sin fundamento en la realidad. En vez de investigar el culto con un lente ético, filosófico, un lente científico y legal, DiAngelo aún creyó que su líder, el señor Applewhite, era verdaderamente un ser de otro planeta que le enseñó a ser más atento, más honesto y sensitivo al mundo alrededor de él y que lo enseñó a ser una mejor persona. Es muy triste, pero muy cierto que los cultos y lo oculto muy a menudo proveen un refugio para las personas lunáticas y ver que los miembros están cegados a sus faltas internas y personales cuando insisten que es el mundo alrededor de ellos quien es lunático. Es interesante saber que no todos los miembros de un culto carecen de educación o que son intelectualmente inferiores. Ustedes se sorprenderán saber que Applewhite, por ejemplo, fue el hijo de un ministro presbiteriano. Obtuvo una maestría en la Universidad de Colorado y que fue profesor en la Universidad de St. Thomas en Houston. Otro líder altamente intelectual del culto, Raelians, que también es basado en los ovnis, es la doctora Bridget Boisselier, quien es una científica con maestría en bioquímica de la Universidad de Dijon y posee un doctorado en química física de Dijon y un doctorado en filosofía en química analítica de la Universidad de Houston. Ella dirigió un grupo de científicos de 12 países llamado la Asociación de Científicos Raelians y quienes mantienen las teorías de clones extraterrestres. Obviamente, personas de alta educación se unen a estos grupos extraños, a sectas o a cultos, comprobando que el intelectualismo no es la fuente de satisfacción espiritual que está presente en el corazón de todo ser humano. Los cultos de los ovnis se originan de la misma debilidad en la condición espiritual del hombre que desde el principio de la civilización lo inspiró a cambiar la gloria de Dios incorruptible a una imagen hecha a la imagen corrupta del ser humano. Y esta misma rebelión es la que le da origen a miles de cultos, de imágenes, de ideologías y de objetos de adoración que son creados por el ser humano. Las ideas y eventos misteriosos o inexplicables son siempre un terreno bien fértil para todo tipo de persona que se declara profeta por sí mismo y que supuestamente ofrecen revelaciones especiales y supernaturales que toman ventaja de la curiosidad de otros seres humanos. En muchas ocasiones utilizan la terminología de la palabra de Dios,
pero completamente torcida para ofrecer un culto de ovnis mezclado con conceptos judeocristianos. Estos son los mismos a quien Jesús se refirió como líderes ciegos en Mateo 23, en el verso 16. Desde un punto de vista bíblico, podemos decir que vida inteligente existe más allá de nuestro planeta, lo cual lo hace extraterrestre. Pero este ámbito extraterrestre es en realidad el ámbito de Dios y su creación celestial. O sea, los ángeles, que incluye a criaturas que no tienen cuerpos físicos como nosotros, y los cuales son mencionados en la Biblia, ya que ellos existen más allá de la Tierra y son seres inteligentes. Ellos se pueden referir como extraterrestres. La Biblia también habla de seres diabólicos y demonios, que también son incluidos en este ámbito extraterrestre. Estos son los ángeles que decidieron por voluntad propia desobedecer a Dios, hacer su propia voluntad, pecar en contra de Dios y seguir a Satanás. Existe una gran diferencia entre lo que un ufólogo, que es la persona que cree en los ovnis, considera lo que es un ser planetario extraterrestre y lo que la Biblia describe como seres demoníacos. Por otro lado, varios investigadores de los ovnis, basándose en el mensaje que proviene de tales seres extraterrestres, han llegado a la conclusión que los demonios juegan un papel grande en algunas de estas visiones y los contactos aparentes con los extraterrestres. Jesús mismo nos advirtió de los muchos eventos supernaturales que llevarían cautivos en el camino del engaño a aquellos que no tienen una base sólida en las verdades bíblicas. Existe diferencia entre una persona declarar que vio un ovni y las religiones basadas en ovnis. La mayoría de las personas que declaran haber visto un ovni no se unen a un grupo religioso basado en ovnis. En contraste, algunas personas crean religiones basadas en ovnis sin haber visto nunca a un ovni, y otros se unen a estos grupos por una necesidad espiritual o por curiosidad. Durante las últimas décadas se han desarrollado religiones basadas en los ovnis. Un ejemplo es la teosofía. La teosofía fue establecida por Elena Blavatsky y ella fue el génesis que motivó la creación de muchos otros grupos cultistas en el movimiento llamado Yo Soy. Este movimiento y su ideología ayudó al desarrollo de otros movimientos de la nueva era. Un número de estos grupos gravitaban a hacer contactos con ovnis, extraterrestres y hermanos espaciales. La señora Blavatsky declaró haber hecho contacto con seres de Venus, que los llamó señores de las llamas, y los describió como gigantes de divino poder y de belleza. Estos contactos resultaron en nuevos mensajes supuestamente autoritativos, en revelaciones y preceptos que sus adherentes practicaron fielmente. El método oculto que los seguidores de teosofía y grupos del Yo Soy practicaban más a menudo es uno en donde el ser humano se convertía en canal de comunicación para un ser espiritual. Muchas veces tomando el cuerpo del ser humano y utilizando su voz para hablar a través de él. Otras veces, la comunicación viene de escritos automáticos, en donde el espíritu dicta sus pensamientos usando al sujeto humano, o sea, usando al ser humano como su fuente de escritura. Un ejemplo de esta manera de obtener unas supuestas revelaciones fue la manera que Helen Schucman, ella es la autora del curso en milagros, obtuvo sus enseñanzas. Este es el curso con orígenes en el ocultismo que enseñó Oprah en su canal satélite, y que, aunque Schucman no enseña de ovnis, su metodología de obtener mensajes ocultos fue la misma. Otro culto es la Fundación Urantia.
La Fundación Urantia se basa en el libro Urantia y supuestamente contiene un mensaje de seres extraterrestres que tiene miles de seguidores. El libro se originó del dictado de un doctor psiquiátrico, quien escribió los mensajes de un paciente anónimo, quien le daba los dictados. Esta comunicación es simplemente la práctica oculta de canalización en trance y su contenido demuestra su origen. El libro enseña un universo con 7 trillones de planetas habitados y muchos dioses. Ellos declaran su libro ser superior a la Biblia y a menudo presumen corregir la historia y la teología bíblica. Otro movimiento es el Movimiento Internacional Raelian. Este movimiento fue creado por Claude Berlehon, quien cambió su nombre a Rael y desarrolló uno de los cultos de ovnis de maduración. Esta secta indica tener miles de adherentes internacionalmente y ha obtenido mucha atención de los medios de comunicación por sus investigaciones científicas en el ADN y sus clones. Su creencia fundamental se basa en que la Tierra fue poblada por ADN que fue transportado a este planeta por unos seres extraterrestres. Rael declaró tener contacto inicial con seres extraterrestres en el 1973, que reveló que Elohim creó vida en la Tierra utilizando ADN de otro planeta. Los Raelians no han publicado documentos sagrados, aunque utilizan términos que aparecen en la Biblia y términos del budismo para ellos substanciar sus creencias. El término Elohim fue tomado del Antiguo Testamento hebreo y es reinterpretado por los raelianos como aquellos que vinieron del cielo. Y por lo tanto, los Elohims extraterrestres son los creadores. La manera que los extraterrestres supuestamente se comunican con Rael es mediante la práctica oculta de telepatía. Ahora, ¿cuál es el punto de vista cristiano en cuanto a ovnis y grupos que se comunican con ovnis? Desde el punto de vista cristiano, todo aquel que se comunica con ovnis y con seres extraterrestres siempre han ofrecido mensajes opuestos a la Biblia. En gran parte se atribuye a los métodos y las prácticas ocultas que emplean para adquirir la información. Puede que el cristiano no tenga respuesta para explicar todas estas supuestas revelaciones, pero algo sí debe de tener claro, y es que la fuente de todos estos mensajes espirituales se oponen a la verdad de Dios y son de naturaleza demoníaca. El miedo y la confusión puede fácilmente prevalecer sin la fe básica de que Dios está en control de todas las cosas, aún de asuntos con extraterrestres. El gran apologista cristiano C.S. Lewis una vez escribió que Dios es el Dios del cosmos, el creador de todas las cosas. En donde quiera que vayamos en su creación, encontramos su identidad, su poder y el conocimiento de Dios como el creador. No debemos tener miedo del universo, porque Dios es el Dios del tiempo, el Dios del espacio y el Dios que creó todas las cosas. La Biblia en realidad no comenta de la presencia o de la ausencia de extraterrestres en el sentido que los grupos cultistas claman. El fenómeno de comunicación con extraterrestres nos lleva a la posibilidad que estamos escuchando seres multidimensionales, o sea, demonios. En Mateo 24, Jesús nos advierte que ocurrirán eventos supernaturales que provienen del enemigo para así engañar a los elegidos, si así fuera posible. El mundo no está en búsqueda de un salvador teológico, sino por un salvador que resuelva los problemas de hambre, de sobrepoblación, de guerras y de enfermedades. Los humanos que no han sido regenerados por Dios buscan a alguien que ofrezca un cielo en la tierra bajo sus propios términos. ¿Qué mejor manera tienen las fuerzas de la oscuridad que revelarse a sí mismos en la tierra como los salvadores de la humanidad? Una clave vital al misterio de los ovnis es su teología originada por tales supuestos encuentros.
y que es completamente opuesta al cristianismo. El mundo del ocultismo y las personas involucradas en él hablan constantemente de contacto con los ovnis y sus ocupantes, y la teología derivada del contacto con los ovnis es muy reveladora. Según lo que claman haber tenido experiencias con extraterrestres, no creen que Dios es un ser personal, no creen que Jesús es el único Salvador, ni tampoco creen que la Biblia es la única palabra de Dios para el mundo. No creen en castigo eterno ni en la resurrección del cuerpo. La filosofía de la reencarnación de los hindúes, el Kabbalah y la nueva era adquiere una nueva perspectiva cuando se ve a través de los ojos de extraterrestres. Y la misma se transforma en una reencarnación planetaria, en donde las personas evolucionan de planeta en planeta con la meta de lograr perfección. Lamentablemente, son muchas las personas que rehúsan aceptar la verdad de Jesús y de su testimonio, y creen en otro sistema de salvación que no es basado en eventos históricos ni se conforma con la realidad. Si las religiones de los ovnis son verdaderas revelaciones de razas extraterrestres, sería lógico esperar que produjeran ciertas consistencias básicas entre ellas. Por ejemplo, aun cuando hay muchas denominaciones entre el cristianismo, ellas mantienen unas doctrinas de fe comunes y esenciales. Estos son elementos que unifican y solidifican la fe según expresada en la Biblia y más tarde reflejada en los credos de la Iglesia. El mensaje de Dios es único, consistente, es coherente y es unificado. La Biblia es consistente en su creación. Fue escrita mediante 40 autores diferentes, de diferentes culturas, naciones, continentes y etnicidad, quienes escribieron para Dios sobre un periodo de 1500 años. Sin embargo, su mensaje testifica al mismo Dios y su historia de redención de la humanidad. La Biblia es coherente en su lógica, ya que las cosas enseñadas en la palabra de Dios hacen sentido. Es cohesiva en su verdad, ya que los pensamientos de Dios son consistentes y no se contradice. Sin embargo, luego de ver brevemente las ideologías de algunos de estos grupos y de religiones basadas en los ovnis, no podemos decir lo mismo de ellos. Por consiguiente, ninguno de los cultos de ovnis nos conducen a la verdad, y mucho menos a la vida eterna con el único Dios y Salvador Jesús. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.